nuestro voto el 17 de agosto será nulo a nivel nacional porque no tenemos candidato. Nuestro rechazo total en aplicación a la ley 026-018 del régimen electoral. El voto del pueblo será nulo. Ninguno representa al pueblo. Todo el entorno del levismo son candidatos oficiales inscritos en el Tribunal Supremo Electoral. Esta gente promueve el voto nulo en las próximas elecciones cuando ellos mismos son candidatos en la agrupación política Morena. Entonces no se les entiende. Simples caprichos y orgullos y algunos desentendimientos entre hermanos. Votar nulo o blanco es votar por la derecha, queridos hermanos. Sí, recta final rumbo a las elecciones generales. Los candidatos están en campaña y parte de las propuestas tienen una base muy importante en el tema de la economía, por la situación que atraviesa Bolivia en este momento. ¿Cuál será el análisis? Le damos la bienvenida a nuestro invitado. Miriam, está con nosotros Martín Moreira, como analista y parte del equipo económico del Movimiento al Socialismo. Martín, buenas noches. ¿Cómo estás, Luciana? Bienvenido. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Cómo estás? Un gusto estar en Bolivisión. Un saludo grande a todo tu equipo y a toda la gente que está viendo. A ver, voy a comenzar hablándote de lo que todo el mundo está hablando en este momento, esta bajada del dólar, que todavía sigue siendo leve, pero está bajando un poquito. Se debe a que las encuestas, ¿qué es lo que va a hacer además el Movimiento al Socialismo con relación al dólar? En primer lugar, cuando ves el movimiento del dólar, esta bajada de 13.50, que es una muy buena señal, tienes que ver los factores, ¿no? Llegan exportaciones. ¿Están llegando dólares? Están llegando exportaciones, tenemos un superávit el mes pasado, en junio hemos tenido un superávit, ahora estamos con unas buenas exportaciones, llegando algunos dineros, especialmente de la parte pública, buenas divisas. También tenemos que recalcar que ha habido así muy buenas noticias en el sector internacional. Nuestro riesgo país ha bajado 549 puntos, hemos llegado a 1.470. Y eso es bueno porque va a haber mayor ingreso de inversionistas y también nuestros bonos soberanos también han crecido y esto se debe a que se ha pagado puntualmente la deuda externa, el servicio de deuda que es muy importante y el crecimiento de las reservas. ¿Qué vamos a hacer con los dólares? Este es un tema estructural, o sea, cuando tú hablas de las divisas tienes que hablar de un tema estructural de 2 años y medio de estrangulamiento, poco ingreso de divisas de parte de los exportadores, entonces materias primas como el gas ya no funcionan y recién van a empezar a funcionar con el plan de Amsterdam. Entonces nosotros dentro del diseño para la macroeconomía de una estructuración planificada hemos pensado en primeramente jalar por 3 hileras: agropecuaria, minería e hidrocarburos. Y resulta que vamos a empezar con minería y también con agropecuaria, pero para la minería el primer mes vamos a empezar a modificar los contratos para que estos sean más atrayentes a los inversionistas, como los de hidrocarburos, 51-49. 51 para el país. Para el país, 49% para el inversionista. ¿Inversores extranjeros? Inversiones extranjeros, ¿sí? Nacionales, todos los que quieran arriesgarse en Bolivia, porque se va a ver un hub de inversiones Bolivia. Entonces, bajo esa mirada estamos queriendo construir y... ¿Cuánto es ahora? Perdón que te pregunte. En este tema de las inversiones para los hidrocarburos. Ahora, ¿cuánto ahora, es? ¿Cómo es? 51-49. ¿También? En la época del neoliberalismo estamos hablando de 85-15. 85% claro. Para el Tratado Nacional, 15% para Bolivia. Por ejemplo, estos 10.000 millones de dólares de Manfred, o de Samuel, no se sabe de quién viene, del litio, es un contrato de 10.90, porque lo van a sacar como materia prima. Entonces estás hablando de 10% para Bolivia y 90% para el que va a venir a invertir. Porque va a salir como materia prima. ¿Cuánto está la salmuera? A ver, la tonelada, la salmuera está a $3.680 la tonelada. Ellos nos van a pagar por 10.000 millones de dólares todo el salar, 21 millones de toneladas. Estás calculando que nos van a pagar $1.000 por tonelada. Y ellos se quedan con 2.000 y pico de dólares. Martín, más o menos por tonelada. Sé que eres parte del equipo del Movimiento al Socialismo, pero eres muy entendido en el tema de economía, en la materia. ¿Está siendo difícil llevar adelante parte de la campaña o hacerle entender a la gente esta nueva propuesta que pueda presentar el Movimiento al Socialismo, que pueda generar un cambio ante la situación que estamos viviendo? Mira, como lo ha dicho Castillo, somos el Movimiento al Socialismo 2.0. ¿Por qué? Porque queremos hacer los ajustes necesarios para empezar a modificar cosas que hay que modificar. Volver un Estado eficiente,
incidir mucho en la educación, incidir mucho en la salud, trabajar con el tema impositivo. ¿El Estado no ha sido eficiente? Ha sido eficiente, pero hay que mejorar. Tú no puedes privatizar la salud, o no puedes decir voy a dar vales para que la salud y la educación mejore. Eso no va a pasar. Entonces tienes que reestructurar muchas cosas. Y eso es una tarea de un Estado. ¿Cómo van a reestructurar el tema, por ejemplo, del combustible? Mira, el combustible es un tema que todo el mundo habla. Manfred nos dice 5 bolivianos y eso es imposible. ¿Cómo va a ser entonces? Un litro de diésel en Bolivia cuesta $1.10. Lo que tenemos que hacer nosotros es continuar con la subvención. Si sacas la subvención, por ende tienes que devaluar la moneda. Y si devaluas la moneda, ¿qué va a pasar? Tienes clase media limítrofe, o sea, cerca de la pobreza. Por eso te preguntaba, si tú haces ¿qué una van a hacer con el tipo de cambio? Por eso el tipo de cambio, para explicarte esto, tenemos que explicar de dónde vamos a sacar las divisas. Y las divisas tienen que venir de la minería. Mira, una tonelada de cobre está a $47.000. Una tonelada de litio, carbonato de litio, grado batería, está a $10.000. Entonces, nosotros estamos mirando a la minería, por eso vamos a modificar los contratos, 11% para las regiones productoras. De esta manera las regiones van a estar satisfechas y no van a interferir en los procesos de contratación. 2, vamos a poder atraer inversiones. Los inversionistas, la minería tiene algo muy particular y muy específico, como lo ha dicho hoy día Héctor Córdoba en este reportaje. Puedes tú con la minería conseguir rápidamente divisas. Entonces, el Fondo Monetario Internacional va a tardar 1 año y medio, 6 meses de evaluación de Estado y 1 año para que entren los fondos. 1 año y medio. Nosotros en 1 año estamos pensando tener la cantidad de divisas con la minería. Si se ha conseguido con hidrocarburos desde el 2008 hasta el 2014, $16.000 millones en reservas. Lo mismo se puede hacer con la minería, porque tienes tierras raras, tienes cobre, tienes una mesa de plata, tienes plomo, tienes wolfram, que es un material específicamente para la tecnología. Entonces tienes muchas opciones. Lo que hay que hacer es ser eficientes en los contratos. Y si tú logras ser eficiente con los contratos, vas a tener esa materia prima y esas divisas que necesitamos. Y luego mirar el 27. Con los hidrocarburos, Mayaya, y luego de tener estas divisas, fortalecer aparatos productivos privados y públicos, porque los privados tienen que ser nuestros aliados estratégicos para que se crezca el lado agropecuario y todo eso. Y de ahí mirar el 2030 para el cambio de matriz energética, que es necesario. Martín, perdón, Miriam, sí. Retomando el tema de los hidrocarburos y en todo caso de los combustibles, Martín, ¿se ha pensado de alguna manera en cambiar la logística para traer diésel, por ejemplo? ¿Se gasta diésel para traer diésel? Eso no me parece de los temas importantes. Mira, tú cuando transportas cualquier carga necesitas energía. Y la energía para trasladar diésel resulta ser el mismo diésel. En cuanto a mejoras logísticas, cuando tú traes un buque con 200 millones de litros, has reducido tus precios a lo mínimo. De ella no hay más. Estás hablando que estás comprando cada litro en 0.50 centavos de dólar. Costo 0.20, 0.30 los buques. Ahí tienes 0.80. 10 centavos, 20 centavos de dólar lo que entra a Bolivia hasta Sencata o hasta cualquier punto del país. Pero hay cisternas que gastan 10 0.20, sí, pero tienes que gastar, a menos que tengamos tren. La noticia de hoy día fue muy interesante, de que el tren entra hasta Charaña. Si tendríamos un tren hasta Charaña o hasta Arica, un tren te jala ¿cuánto? Estás hablando de casi 200, 300 toneladas. Un camión te jala 20. Entonces tendríamos que tener esa mirada de impulsar, ¿qué cosa? Las redes. Por eso hablamos mucho de las cadenas de suministro y la logística. Sí. Si mientras más ramales tienes logísticos, mayor posibilidad tienes de crecer. Y dentro del programa tenemos los complejos industriales. Un complejo industrial en Riberalta, cerca de Guayaramerín, porque tienes Guajaramerín, Portos y Manaus. ¿Qué es Manaus en Brasil? Es un puerto que está en la hidrovía, pero que recibe buques de gran calado. Entonces la producción de Trinidad y de Cochabamba no tendría que dar una vuelta para irse hasta Arica, sino podría salir por Manaus y el precio de la logística te baja. Un hub logístico, un complejo industrial en Puerto Suárez para potencializar Puerto Buch. Pero todo eso que me estás diciendo lo van a hacer. Por eso vamos a buscar inversionistas privados, para que trabajar conjuntamente con ellos. De esta manera es la única forma, porque en este momento nosotros no tenemos divisas, pero hay muchos interesados. Si tú pones un hub logístico de etiquetado, envasado, primatizador, y tienes un puerto como es Puerto Buch cerca, tienes la logística armada, porque estás reintegrando. Ver Puerto Maldonado,
ver en Mayaya tienes Mayaya X1, Mayaya Centro X2, Mayaya Centro X3, Suapi, Tomachi X1, Tomachi X2, todo lo que se está explorando, más o menos 8 TCFs en el submarino norte y en Tomachis tienes casi 4. Estás hablando de 12 TCFs. Ahí puedes pedir a un inversionista, anímate a poner una planta de urea y tienes Perú, tienes la selva del Perú y tienes todo lo que es Florianópolis de Brasil, porque ahora nosotros abastecemos solo a Mato Grosso Sol. Entonces, simplemente es ver el país integrar en la logística y empezar a armar estos complejos industriales que van a ser un conjunto con los privados. Es una oportunidad también. Así como tú lo cuentas, parece ser posible, ¿no es cierto? Pero has hablado anteriormente del estrangulamiento que este gobierno ha sufrido. Para que no sobre el estrangulamiento se necesita gobernabilidad. Y esto tiene que ser un diálogo entre los... Yo siempre cuando voy a algún debate y voy con los equipos económicos de los otros partidos, trato de decirles que tenemos que dialogar. Tenemos que dialogar, ¿para qué? Para armar una solución efectiva para el pueblo. No, tú no puedes decir que le vas a meter una medida de shock a la población. Ese 32% de indecisos que tenemos en Bolivia es el miedo que tienes a las medidas de shock y al ajuste. A ver, si digamos hacemos un ajuste en este momento, 13.50 el dólar, ¿no? 13.50. Pero no vas a devaluarlo a 13.50 el boliviano. Tienes que devaluar 2 bolivianos más. Entonces 16.50. Para que haya un flujo, para que se acomode el dólar. Entonces tienes 16.50. ¿Cuánto te cuesta la gasolina? 16.50. 16.50 de bolivianos. ¿Y qué va a pasar con los créditos? Si estamos hablando que tenemos en créditos 220.000 millones de bolivianos, pierdes, digamos, el 100%. 110.000 millones de bolivianos has perdido. ¿Qué van a pasar con las tasas de interés? Van a crecer, porque el Estado tiene que refinanciarse al sistema financiero. Va a haber muchos bancos que pueden quebrar o cooperativas. ¿Y dónde están los...? Y ahí viene el Fondo Monetario Internacional. ¿Tú piensas que esos 12.000 millones de dólares van a entrar para todos los bolivianos? No. Por lo menos el 80% se va a ir a la banca. Porque hay que rescatar el sistema financiero, porque lo has devaluado. Y a eso vienen los ajustes de la masa salarial, los ajustes de los bonos y la venta de las empresas públicas, porque según el Fondo Monetario Internacional, el Estado no puede participar en la cadena productiva. Qué bien que mencionan las empresas estatales, Martín. ¿Qué piensan hacer con esto? Muchas deficitarias. Empresas estatales, Vinto. Todos dicen que Vinto es estatal, que es deficitario. No. 400 millones de dólares el año pasado, este año 500 millones de dólares. Planta de urea. 350 millones de dólares el año pasado, 400 millones de dólares este año y está funcionando al 98%. YPFB, 1.300 millones de dólares. Todo lo que es minerales por Convibol, casi 700 Claro, esas son las millones más grandes, pero hay muchas otras pequeñas. Pero Envibol es un ejemplo. Envibol ha sacado casi 200 millones de dólares en producción y en exportación. Tenemos empresas interesantes, pero sí hay un 10%, un 12%, no, un 15% que han mostrado déficit. Esas hay que trabajarlas o con un acuerdos estratégicos productivos con privados para ver si se interesan o directamente cederlos. No me hablas del turismo, no me hablas del arte, de la cultura, que también puede ser un buen... Pero si tú tienes la cantidad de divisas sí, con la minería, ¿qué puedes potencializar? Servicios. Y los servicios son turismo, sí, tecnología, economía naranja y la base de todo. Reformular la educación y generar planes de inserción laboral para los jóvenes. Teniendo empresas públicas y empresas privadas funcionando a la misma y teniendo una reactivación del Banco Central de Bolivia con una reinyección de divisas al sistema financiero, vas a poder tú buscar mejores condiciones. Por ejemplo, había un ejemplo, un programa en el gobierno de Luis Arce, que es el PAE, el plan para inserción laboral. El gobierno les pagaba 3 meses de salario mínimo para que ellos aprendan cómo funciona una empresa, especialmente de etiquetados o de banca. Y los jóvenes 3 meses para recibir un sueldo y luego la empresa los absorbía y trabajaba. Vamos a trabajar ese tipo de experiencias, vamos a buscar financiamiento para ese tipo de experiencias, porque a nosotros nos parece muy importante que los jóvenes sean parte de este crecimiento. Martín, gracias. Muchas gracias. Gracias por la explicación, gracias por acompañarnos y hablar de economía. Espero que haya sido, y creo que la gente tiene que tener conciencia, y los partidos políticos, de que no hay que hablar solo de medidas de shock, de ajuste, de que estamos mal. Miremos un poco más, y si cualquier partido salga ganador, diálogo para crecer juntos. Muchas gracias. Gracias, Martín. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. ¿Te gusta?